emotional process of forgiveness. Remember, this is an emotional process. It's going to require grief and emotions similar to grief to be felt. In order to, it's going to require anger. Dice, en vez de dolor, dice pena, grief. Dolor se traduce por otra, a veces la ponen también así. Es la aflicción que solemos decir, o la pena. Similares a esa pena, pero también fears to be felt, grief to be felt in order to forgive. Some of you are terrified of your parents. I think a lot of my... Y dice aterrorizados de vuestros padres realmente, creo, más que miedo solo. The problem is my parents are quite nice people. And, you know, and so I feel like... You see, this is what the adult self, the facade self, wants to tell ourselves, because that's what our parents told us, that they're nice people, there's nothing wrong with them, they did nothing wrong. They know everything about love, and the whole reason why they treated us like that is because we didn't know anything, and then we needed to be browbeaten into submission. Right? And that's not the case at all, obviously. The obvious truth is that they knew nothing about love either, and then they treated us out of harmony with love through that experience. Now, when you say to me that my parents are quite nice people, so I can't go through the process of forgiving them, that's really what you're saying, because they're nice people. They did nothing wrong. Well, you're basically saying that I can't forgive because there's nothing to forgive. And then I'd have to ask you this question. If there's nothing to forgive, where did all this hurt came from? Are you telling me that it came from you? Just you alone? How much of it got there before you were even a teenager? Yeah, well, most of it. All of it, pretty much. And you're saying that somehow that was all your fault? Yeah, I think I was made to think it was my fault. You? I felt it was my fault when I was a child, yeah. So who made you think it was your fault? My mother mainly, I think. So are your parents nice persons? Mm-hmm. Is it a nice person who gets a child, abuses the child in some way, and then says, it's all your fault that I did that? Is that a nice person? Would you classify that as a nice person? Well, you just did. There's the distortion. That's how you stay away from this hurt. You tell yourself that it's all nice and lovely. Right? We're going to have a look at, and hopefully we get to having a look at over some time. I don't know when we're going to do it at this stage, because we've sort of, today's session has gone a bit longer than I imagined. And we're going to have at some point have a look at what are the practical emotional blockages to forgiveness, and what are the practical emotional blockages to repentance. And the practical emotional blockages to... Aquí no aparece, pero ha comentado que eso, que van muy lento y no sabe si dará tiempo. Y de hecho, pues son una sesión entera o una charla que no le da tiempo, que a ver si la vemos en plan ya para comentarla, el esquema con eso, ¿no? Los bloqueos prácticos, que no la terminan viendo en los encuentros, ni en este ni en el segundo grupo de un mes después, más o menos. Bueno, una semana. Forgiveness, you've just mentioned one of them, right? This belief that my parents are nice parents and they did nothing wrong. So the only other person who could have done something wrong is you, right? And if you're the person who did something wrong, then you're going to try and punish yourself or be repentant for things that actually you did not create. You're trying to repent for things you need to forgive. Now, when you try to repent for things you need to forgive, no repentance is possible and no forgiveness is possible. That's what I've been doing. Yep. And so what you end up is in this really self-abusive cycle. Yeah. And it goes on for years and years and years, and everyone around you is worried about where you're going with it and everything, because, of course, it is a... worry.
because all you're doing is engaging in emotion where you're refusing to face the truth that actually someone else did this damage. Does that make sense? Yeah. Yeah, and this is why many of you are in emotional cycles that you're not getting out of, because you're not getting out of them because you're refusing to forgive the people who caused it, and you're refusing to repent towards the people who didn't cause it. And instead, you're trying to get the people who didn't cause it to be repentant towards you. In other words, you think you have to forgive them. And many of us are even unwilling to do that, right? And then we completely ignore the creation, the actual seed of these problems. Thank you. And this is a big problem that we all face, right? It's a big problem we all face because I oftentimes like. We have many discussions with people, don't we, babe, about their emotional, state and about their situation and what they need to do with their life in order to move forward, and particularly about their emotions, as you can imagine. Now, in the process of discussion of all of these things, generally the biggest impediment to any growth that I have found is the refusal to acknowledge that any damage was done to them by their parents, or the refusal to acknowledge that they have done damage to other people. Those two things. Remember I said before, most of the pain that almost all the pain and suffering we experience, and I feel it's all the pain and suffering that we experience, is directly related to our refusal to repent or to the refusal to forgive. So every time you tell me your mum and dad are nice or that you're nice, how can this be? Like, a person who's at one with God's nice. Are you one with God yet? No. So you're not nice yet, nor am I. Does that make sense? We've got things we've still got to forgive and repent for. Right? What do? The faster we come to terms with that, the faster we come to terms with who it is we've got to forgive and who it is we've got to repent, the faster everything's going to resolve. The more resistance you have to repenting for things that you did and for forgiving the things other people did, the more resistance you have to that, the slower you're going to progress. You're going to progress the old way, what is called the law of compensation way. The law of compensation way is prod. My ego is like hammering at you, trying to get you to a place where you actually are willing to repent or forgive. And in between then and now, there's lots of pain if you do it that way. So my suggestion is quick, short, sharp pain. Everything's over. It's a bit like if you think of yourselves as wounded people. Like imagine you've got let's say you were riding along on your push bike, right? And you come around the corner and before you was a car, and so you veered off the side of the road and there was a cactus there and you fell in the cactus and all up your arms and your legs. And imagine that. Cactus spikes everywhere. So they're hanging in the cactus, they cut you out of the cactus, right? And then what do? Well, your idea of a nice person is somebody who leaves all the cactus things in you. That's your idea. You leave all the spikes inside of you. You go, nice person would just leave it all there, bind it all up for me, wrap it all around. But what's going to happen in the long term? That's all going to fester. It's going to get worse and worse, isn't it? Who knows what will happen down that track? This is how our lives have become, haven't they? A big festering mess, really, most of the time, right? What would have been the alternative? Somebody had to come along and be loving towards you, which was to pull out each one, right?
You know what it's like with just one prickle in you, you know? It's pretty uncomfortable, isn't it? It just jangles on those nerve endings of our body. And this is what it's like with the emotional injuries inside of you. They're just jangling on your nerve endings all the time, right? And you're just wrapping them all up and binding them all up and hoping they will go away. And it's very, very unloving to yourself. Right? But a person who's loving will come along and pull them out. God wants to do that. God's saying to you, the fastest way I can do that is for you to go into this process of repentance and forgiveness. The slowest way I can do that is the law of compensation. The law of compensation is going to take years for me to do that. You're going to be a bit of a festering mess for years. You imagine there laying in a hospital bed saying, no, don't take any out, don't take any out. Can you imagine yourself doing that? Surely what you would do instead would you lay there in hospital and say, get them out of me as fast as you can. Isn't that what you'd prefer? So do that the fastest way with your emotions. The fastest way is for you to come face to face with what you do and come face to face with your addiction so that you can see what has been done to you, the hurt that the addictions cover, so that you can forgive the people you need to forgive, and then it's gone. That's the fastest way. See that? So I just want to make sure I understand. So if I want to start forgiving my mother, per se, to get into the feeling of the damage that's done by my mother, and once I fully get into that emotion and become overwhelmed, then I'll naturally start To forgive. towards forgiving. Is that Yes, right? you will. But of course, you've got to be honest about what's actually happened. It's no good trying to create figments of imagination and blame your mother for that and then say, oh, I'll go have a cry about that when it's not something that actually happened. There has to be things that actually happened, that actually occurred. It has to be the truth, right? So you can't forgive things that are not true, and you can't repent for things that are not true either. So for many of you are trying to repent for things that are not true, and you're trying to forgive other people for things that are not true. So, for example, some of you are trying to forgive ex-partners. Right? You don't forgive ex-partners, you repent towards ex-partners. Can you see the difference? Because the ex-partner didn't create the problem. The ex-partner was a part of your attraction to help you resolve the problem. You should thank him. I'm guessing the process, like I'm just starting to see the damage my mother's done. Yeah. But there's obviously a lot of things, a lot of damage, lots of different things that have been done. But it's going to take a long process of forgiving, of getting into it, all those emotions, onto the emotions of everything that she's done, and then forgiving, isn't it? So there's lots to forgive, or does it? It is a process, yeah. But to be honest with you, Celia, the damage that's been done by your father is far worse than damage you've done that's been done by your mother. And to be honest with you, the damage you're doing to your son right now is far worse than the damage that you're doing to any woman. That I'm doing to any woman. That The damage you're doing to your son right now is worse than the damage you're doing to any woman. So that tells me that your real damage is actually related not to the person you think it's related to, my father, you think. but rather to your father. So I haven't touched on my father's. You haven't touched on your father yet. Yeah. So your mother is where you're willing to go because you have anger there. And you She's have, the one that's present in my life. My She's dad's the one- never been present. So correct, it's, yeah. correct. So the real damage you feel is about, and I would suggest to you that a lot of the damage that's entered you about men has come via your mother. Does that make sense? Yeah. But that's where a lot of the damage exists at the moment. If I don't have, because my father wasn't present, that's why I find it. Think about your mum's feelings about men. Yeah, Which she actually- hated men. Yeah, and She it's similar hated to men. some of your feelings about men. And one of the reasons why you're overly incestuously emotionally invested in your son Yeah. is because
you're trying to create the ideal man, and instead you're creating a monster, actually. Yeah, I'm Yeah. starting to see that. Yeah. So this is you can see the acting out of the damage that's there. Now, this damage, remember your mum gave birth to you, and before birth, there was that 9 months time you were inside her womb. She obviously was filtering through a lot of emotions, even in that place about men. Yeah. Does that make sense? Yeah. Coming through to you. And then whatever happened between dad and mum, when did he leave, or was he even present? When I was about 8. When you're 8. So you got the first 8 years where they obviously had a bit of a tumultuous Yeah. existence, and then dad eventually left and never came back, or did he have occasional interaction No, with he you? never came back. Never came back. So he had no love either in him, otherwise he would have, right? Yeah. And then your mother was resentful, angry, bitter and twisted about all of that. Now she's also imposing all of that emotionally upon you, and creating addictions with you, Yeah. of agreement, of wanting to the daughter to agree with her assessment of men, Yeah. and so forth. And so all of this dynamic causes these emotional injuries to enter you. Now, sure, you've got a lot of feelings about what mum's done, but you don't realise that a lot of the feelings are associated with men, not necessarily associated with women. Doesn't that make sense? It does. I just don't even know how to get into my dad's stuff. And I know I must be resistant, obviously. I don't want to. But I want to. I don't want to do this to my son. I don't. Most of your pain is about your dad's stuff. So start with your pain. Start with the holes. These things here, these emotional needs. Like what's going on with your son? That what are you needing from this relationship with your son? That'll tell you a lot about what is actually going on and what you feel is whole, what you're trying to fill up within yourself emotionally. Does that make sense? Yeah. So start there. And with your mother, well, you already know you've got anger and other feelings with your mum. Allow yourself to go through the process of forgiving her, which starts with that anger. You don't have to express it to her. You need to feel it. Yeah. And some of it, and as you go through it, you'll feel the truth of it at different times, and then you'll feel other times, I was just trying to fool myself there. I was really feeling this, and you'll be honest about it, more honest about it then. Does that make sense? I feel it does. I feel with Sam, with law of attraction with him, he's presenting, he almost feels like his father at times, who is again not in his life. How old is he? He's only 7. 7, yeah. And he already feels superior to all other men and women. Yeah. By the time he's 7, there's a lot of damage already there for him. He's already feeling superior. You feel, and you ask yourself, I had a conversation with Karen last night, wasn't it? At the dinner table. And I think Igor was clever enough to get at least a little bit of a recording of it, a sound recording. And it was all about this issue of how we create these things in our children because we're trying to sort of avoid a lot of the pain in ourselves. And as a result, our children grow up to believe themselves to be superior beings, and then they treat other people very badly as a result of their belief. And what we've got to do is start undoing that and seeing the emotional holes that caused us to have that belief with our child. Does that make sense? Yeah. So if you start at both of those places, the place of your own hurt and the place also of the fact of what you wanted your son to be, from a man's perspective, what do you want? What were you trying to groom him into? That will help you immensely to resolve these particular issues. Thank you. Yep. Okay, now I'm starting to get a bit tired, guys, so I've talked a lot now. I'm hoping that from this discussion, you've at least now got a bit of a grounding
about the process, not so much the process, but the importance of forgiveness and repentance. Hopefully that's the case. And what I would like to do is actually raise with you some homework things to do. Does that sound all right to you? Now, I've just got to remember them, and they are on my slide. So but it's right at the end of my slide. Other questions? So the first question is, can you see where you need to be repentant? Right? I suppose you could say that's an yes or no answer if you wanted to be really pedantic, but you could actually start writing down all the areas where you need to be repentant, couldn't you? And then can you see where you need to forgive? So you could again note down all the areas where you can start seeing where you need to forgive. And the two next questions are probably where I'd like you to focus on a fair bit, because this is what's been causing a lot of problems for many of you in terms of your emotional work. And that is, when have you been attempting to forgive someone when really you need to repent for your actions towards them? And the second one was, when have you been attempting to repent for your actions when you really did nothing wrong from God's perspective? Se queda tonto el programa este. Estoy poniendo la diapositiva en el PDF, pero no. Bien. Now, the final two questions are really important in your analysis of what you're going to need to repent and forgive, because there's the question, what actions have you taken in your facade self in order to avoid the hurt self? Remember, every action you take in your facade self in order to avoid your hurt self is an action for which you're going to have to repent. And then the next one is, what actions have you taken in order to deny the hurt self? Remember, every action you take to deny the hurt self again causes things that you would have to repent for. Now, the beauty of looking at the hurt self is that tells you where the emotional holes are. Right? That tells you what you're avoiding from your childhood. The hurt self is all about the emotional holes, right? So. Now, some of you have been saying to us lately, I think we had a conversation. I think it was with Nina on the dinner table about, you know, remember you had that conversation about, I'm just trying to remember it, about, remember we're here, we had the conversation about soulmate stuff. Yeah. And all of those kind of things. And remember that you would focus your attention, remember both of you girls had focused your attention on your sons in order to create a man that would actually feed all of your addictions. Remember that? Yeah. So there's the repentance relationship. And then where's the forgiveness relationship in that? Well, no, there has to be a man involved, doesn't there? There has to be male-based feelings associated with it, yeah? Now, remember in the discussion in the dinner table, Nina, you started saying, oh, yeah, I've gone through a lot of that. I started, you know, I felt this deep hurt inside of myself that I haven't got a man in my life and all this. No, loneliness is where you pulled me up. Yeah, and then you kept on going into... You're saying you're lonely and all these kind of things. And that you had identified some emotional holes. Yeah. Does that make sense? But when you feel lonely, that is not
going to solve the emotional hole, you need to forgive the person who created this emotional hole to solve the emotional hole. So what I'd like you to do is look at your emotional holes. That's what I'm getting at there. So number 6 is basically examining your emotional holes. Many of you know what they are and you avoid them. So let's look at them instead. Maddie? Recently in the city, I had this lady come up and slap me in the face when she was on some drugs, but that's actually a repentance relationship then. Yes, I think Yeah. so, yes. So what Okay. is it about? So a lot of women treat you like that, don't they? Yes. Yeah. So what is that about? Oh, it has to be about, I got upset because I guess my addiction didn't get met, but it's about my mum then? Well, yeah, you get upset because your addiction is going to be, right? Yeah. Remember, in your addiction cycle, you always get angry when you get there. So there's no point forgiving her for not meeting my addiction. forgiving her for not meeting your addiction. Yeah, there's no point doing that because that's She not shouldn't going meet your addiction. There's nothing to forgive. to... Yeah, didn't think about See, that. many of you think, I've got to forgive people for not meeting my addictions. No, you don't. No. There's nothing to forgive. They did the right thing. They shouldn't have met your addictions. Right? So who do you need to forgive? My mum. Mum. Something happened with mum. Something between dad and mum that causes you to believe that mum should give me all these things, or mum, how did mum treat you? Very angrily. Well, your dad was violent, right? Yes, my And dad what did was your mum violent. do? She was also violent. Yeah. And she encouraged, I encouraged my dad to be violent. Yeah, she did. Yeah. By not doing anything, saying anything, she didn't remove you from the violence. So Eventually, eventually, but well, Dad died, didn't he? well, no, he got overcloaked and Right. supposedly tried to kill both of us. Right, and then So, yeah, okay. right. So what do you want from mum? What did you what is it that you're looking for? This woman is telling this woman who you attracted, Yeah. did you the service, Yeah. Okay. unbeknownst to her, of course. Yeah. Because of one of her addictions, she did you a service which was to show you how much you're getting slapped around by women. Okay. So that means you got slapped around by your mother somehow. Yeah. It did. And you're not feeling about it. Otherwise, it wouldn't happen. Otherwise, it wouldn't happen. So, where's the hurt? She's pointed you in the direction of the hurt. Yeah. En dirección del daño, de la herida. Sí, se podría decir también dolor, pero la palabra que usan es la de siempre esa. So I got slapped around and Yeah, and you don't need to forgive her. not that lady. No, not that lady. Yeah. Well, you can, but it's not going to do much good because it's just an effect of what your soul attracted. At the end of the day, she did the wrong thing, I agree, but at the end of the day, forgiving her doesn't do anything for your soul. Okay. Forgiving your mother will do a lot of things for your soul. So don't make it anyone else's business, all the other ladies in my life. Nah, you see, Así que trato, supongo que sería que mejor, ¿no? Trato de no meterme con nadie más. Claro. Vamos lo que le dice Jesús ahora. aren't they all law of attraction relationships? Yeah. That are all basically, like I said, these are ones that we need to repent towards. The ones that we've attracted them because we've involved them in our mess. And our mess has been created because we've refused to forgive the real people who created our mess. And so what we do is we create a bigger mess by not forgiving those people and involving a whole heap of other people in our mess. See? Sorry, if you can do the mic, baby.
Next slide. I'm not sure, but I feel quite confused about the last two questions. You do, yes. Because it seems to me that the facade self is the action you've taken to avoid or deny your hurt self. Now, I've said, what actions have you taken in your facade self? So in other words, Being living an in your adult. facade, what have you done? What physical things have you done, right, to avoid the hurt self, Okay. right? One of the things is you created a relationship. Many. Yeah. And then when you weren't happy with that one, you create another one. There's two things you did in your facade self in order to avoid your hurt self. What other things have you done? What other things have you done with your children, with boys? Definitely. Secondly, certainly with my second son. Yep. Created a sort of emotionally codependent, or incestuous tried type to of emotional tried to make incestuous him, relationship. yeah, Yep. tried to make him feel at home. Yep. Um, So that's the kind of thing to think about. yeah. So we took all of those actions in our facade. Well, that's the kind of things you need to think about. And and try to identify, if you can, what hurt you were trying to avoid. That'd be great. We go to Riz and then. I'm not sure if this is along the lines, but I hope it is. I have this need to get help by my mom often. Get help from your mum? Yeah. Yep. And I remember her saying that she wanted to try and help my dad out of his problems. Yep. So she was a rescuer. Yeah. Yep. She likes to create men who she can then rescue. Yep. Yeah. And so I'm confused why I have such a strong need for her to help me through my problems. Because she created it. Right. She created your need. So what do you get in return, and what does she get? I got help. Yeah. So what do you feel when you get help? You feel loved. See, her way of thinking that she's loving somebody is by helping them, and she needs to do it with a man. Why does she need to do it with a man? Because of either one of her parents' emotion needs. It is, but the reason, if you get down to the nuts and bolts reason, is because she wants to feel superior to the man. Iván, Sí. ¿podés intentar reincorporar a Marisol? Ahí vamos. Okay. Okay. And you, by feeling inferior to her, run to her, Yeah. and she gets to feel all this lovely thing. Oh, I'm superior again. I get to feel superior to the man. I get to feel better than the man. I get to feel quite a lot of things. You get to feel, of course, that you need her and that you're not as good as she is, and quite a number of things there, which is also what you feel when you're with women, that you're not as good as they are and they're not going to want you. And Yeah. right? Okay. This is where you need to see the difference between what you do in your addiction. Running to mum is the addiction. What's the hurt underneath that covers over? I'm not seeing. You don't have to give an answer right now. Is it like you need to feel about this? See, can I just say to you, many of you want me to tell you the answers. You do. If you're honest with yourself, you do. And I've had to do all of my own emotional work. I don't expect any of you to tell me an answer. Now, can you see that a really, truly self-responsible emotional being would not expect anybody else to tell you the answer, but would be very happy when somebody did? Well, you know what I find instead of that? I find that you want me to tell you the answer, and when it's not the answer you want, you're not very happy that I did.
Now, I put to you that a truly self-responsible emotional being will look for the answers themselves. And when somebody comes along and offers them the gift of telling them the answer, they will appreciate it and love it. Which is very much the opposite of what I get from most people. All right? So this is what I'm going to suggest to you. Learn how to become a self-responsible emotional being. Stop expecting somebody else to answer all of your questions. What I'm trying to provide you is a framework through which you can work your way towards God. This is the framework that I've discovered to work my way through towards God. That's all I'm doing, is teaching you the framework that I've discovered. That's all. You engaging it is going to depend very much upon you. Very much upon you. Right? When you want me to answer your questions, and then when you get angry with me for not doing it, you are demonstrating that you want somebody else to be responsible for your life. And God wants you to become a self-responsible being. In other words, have no one else responsible for your life. So you're going to have to do some work. Like, I had to do work. I had to do some hard work. Going through the processes that I've described to you, working through my emotions and the manners that I've described to you. I've had to do some hard work. I haven't relied on you to do that for me. I haven't relied on you to provide the answers for me. So why are you relying on me to do that for you? I am just one of your brothers. I might be your elder brother who knows a bit more about some of these things than you do currently, but that's all I am. Right? So stop relying on me to provide the answers for you and use the framework you have been taught to discover the answers. Use the way you've been taught to discover the answers. Does that make sense to everyone? Now, what we're trying to do when we give you these homework sessions is to help you engage the way. That's what we're trying to do. So engage the process here rather than expect to be told everything. Does that make sense? Let yourself discover the process, because that's a part of this joy of discovering the way to God. It's just like, once you know the process in your heart, you feel it in your heart, you go, wow, this is such a clever way God created. Like, isn't this stuff about repentance and forgiveness so clever? Like, you can totally avoid all the law of compensation crap just by engaging this, and you can understand why, because it's got involved with emotions of repentance and forgiveness. It's so wonderful. Cool. Engage the process by your own effort. You're not going to have me, Mary, Corny, or anyone else around you 24/7 every day telling you what your next step is. Right? And certainly that's not what I want to do. I don't want to live with you 24/7. I've got someone I want to live with 24/7, and that's all I want. Thank you very much, right? I'm not going to live with you 24/7. I don't even want to have to spend like hours and hours discussing your emotional issues. You don't have to do that for me. So why would I want to do that for you? I want to teach you the truth, and then you engage the process. You know, there's that old saying about teaching the guy how to fish or give him a whole heap of fish all the time. You want me to give you a whole heap of fish all the time. That's what you want. That's not going to help you become emotional, self-reliant, self-responsible beings. God doesn't do that for you. I shouldn't do that for you if I ever want to become at one with God. So stop asking all these questions of me. Ask them of yourself. Go through these processes I've had to go through. Learn them by heart so they're automatic. Educate yourself about these processes.
know how to address every problem through these processes, right? And you will progress. And then when Jesus dies, you won't all panic. That's what happened in the first century. Jesus died and all the disciples panicked. You don't want to do that, do you? You want to just go, just same as before. He's still alive. He's enjoying himself somewhere else, right? And I can go through this process because I've been taught. That's what you want. You want to have that confidence in God, confidence in God's laws and principles, confidence in the way. It is God's way, not mine. You need to have confidence in it. You need to develop your own confidence in it by doing it yourself. Every time I provide you with answers, you're not doing things yourself and you're not developing confidence in it. You're not developing trust in it. You're not developing faith in God. You're just developing a little bit of faith in me, and even then I'd suggest to you that it's not very much. Because if I died tomorrow, the majority would say he wasn't Jesus and none of what he taught was any good anyway. And you go off doing your own thing, right? For many of you, that's what would happen. It should be the fact that once you've learned God's way, it doesn't matter what happens to anybody else in the universe, you are going to practice God's way. That's the way it needs to be. If you're going to become at one with God, it's your relationship, it's your responsibility, it's also your desire. Everything's driven by those things. Got nothing to do with me. Nothing to do with me, with one exception, and that is I'm happy to teach you what I've learned from it. That's all. Does that make sense? So, get out those homework questions again and go through them more sincerely and look for the answers. Ask God about these answers. Get to understand them. I'm very, very happy to answer questions about your understanding. I'm becoming less happy about answering your individual emotional problems. Can you see the difference? One is about how you understand the process, which is going to help you for the rest of your life. The other one is about understanding one particular emotion that you are responsible to getting to yourself. So I want to engage with you, answering questions about the processes, what's involved, what things need to be engaged, how it all applies. I am not that happy about answering personal questions because unless it illustrates something about the process, it's a pointless discussion because one day you're gonna get rid of that emotion and then there's the end of whatever the results of the discussion. Whereas if I teach you the process, 1,000 years' time, you're still going to be engaging the same process. And it doesn't matter what emotion you go through, what feelings you go through, you're still going to engage that process, right? And that means that my teaching has been lasting inside of you, right? Rather than something that just was for occasion here and occasion there and occasion there and disappeared. Now, I like creating lasting things. Every one of your unhealed emotions is not a lasting thing. It is a temporary thing that you can address if you have the skills. Every one of your good emotions is not a lasting thing. It's a temporary thing that you can experience some happiness from. So allow yourself to go through these experiences. Yeah? So soon I'm going to make an agreement with you. You know what it is? I don't want to hear another question about your personal emotional condition. That's going to be my agreement with you soon. The questions I want to hear are, what's this process? What's that process? How does this work? How does that work? What goes on here? What goes on there? How can I understand that? The other kind of questions, I'll answer them till I'm gone. Right? Will muscle, will muscle, will muscle. I can't build your will muscle.
The only person who's going to develop your will to do this is you. And the more I do for you, the less you're going to do. Build your own will muscle. Now, I'm very happy to help you do that. But if you're going to just sit back and go, feed me, feed me, feed me, feed me, I'm going to go, I'm sorry. At some point, I've got to draw the line in the sand and go, sorry, no more for you. Because you're not developing your own will muscle. Yeah. Good day, let's have some dinner. Bueno, pues hasta aquí. Hay unas diapositivas asociadas a esta charla que no ha visto a lo mejor muy apuesta, a lo mejor lo vemos ahora, o sea, no las ha visto a lo mejor explícitamente, y sobre todo las de la práctica que luego no hacen al final. Y bueno, no sé si ve la pantalla ya. Marisol está aquí. Sí. Sí, ya al final sí pude estar leyendo de aquí mismo de la pantalla. Y bueno, pues impresionante todo lo que dice al final también. Tiene toda la razón, ¿no? A veces nos quedamos como muy atorados en cosas que si vemos más allá, o sea, vemos todo el proceso, pues podríamos ir identificando. Pero quizás es el deseo de permanecer atados a esa emoción también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en el tema ese del chico de Matt que una señora que parece que estaba drogada le ha sacudido por ahí, o sea, que ha traído eso. Bueno, hay algunas cosas que están un poco raras traducidas, pero más o menos se pilla todo, ¿no? Entonces, sí, y es impresionante, como dices, cómo acaba. Y no sé si quieres comentar algo para buscar los espacios donde estén, o sea, los párrafos donde estén las cosas que queráis, si tenéis algo en mente. Si queréis os mando también el PDF, por si os es más cómodo, pero a Ana y a Clau, ¿no? No sé si Clau tendrá que irse a lo mejor o vamos bien de tiempo. Yo justo abrí para eso, para las 13 me retiro, pero no sé obviamente en qué tiempo van a terminar. Puntualmente siento una conexión con esto que relata el chico, el primero que dice, me doy cuenta de que primero debo perdonar para poder arrepentirme, que fue lo que yo tomé conciencia que hoy ya no me representa, digamos, la emoción así que dolorosa que fue ese darme cuenta emocional que tuve el día que estuve. ¿Cuándo fue que grabamos? ¿Ayer? No, estoy perdida. El que viene antes de este, Sí, que comprendí, el del domingo, sí, que comprendí realmente en qué medida había distorsionado estos procesos, tanto del perdón y el arrepentimiento. sí. Y sobre todo, bueno, ahora puedo Marisol, percibir. silénciate si puedes y cuando hables y habla, Ok. porque creo que hay muchos y eso, y sí, y interrumpís cuando queráis, pero acuérdate de que eso. Y si oís y distorsiones también decídmelo. Dale, perdona. No, está bien. Comenté, bueno, justamente como él pide en la tarea, cuáles son las acciones que desde la fachada, también llegué a comentar en el vivo que, bueno, como me creía buena, ahora lo dejó muy en claro que para ser agradables, dice él, hay que estar en relación con Dios. Por supuesto que yo usé la palabra buena como alguien, como hablaba esa mujer de sus papás. Entonces, claro, yo me asumía buena y me fui, ay, ya voy ahí a hacer el arrepentimiento para rescatar a mis hijos y el daño. Otra vez yo
un poco la Madre Salvadora que también mencionó ahí. Sí, es que está Y otra vez han salido muchas, porque yo también me afecta el mismo tipo de problema. Soy claro, hijo de, y yo comprendo ahora que realmente que estuve todo el tiempo relaciones intentando importantes. forzar voluntades, seguía en la adicción, digamos, forzar voluntades en cuanto a que, toma, te doy mi verdad personal, hijo, yo en realidad no quise abortarte, estoy viendo absolutamente el mismo mecanismo de ir como con la verdad, pero como fui en otro momento con otras actitudes de conmiseración, nuevamente, digamos, sin asumir mi responsabilidad, como dice en un momento, sin elegir sentir tu propio dolor. Creo que era básicamente, de nuevo, huir esto que él dice, tercerizar la responsabilidad, o sea, y yo estoy haciendo esto para que ahora, de nuevo, era la fachada. Pude comprenderlo ese día, que la verdad que me representó para mí algo sumamente movilizante. Ese día fue muy intenso, digamos. Hoy que ya hice la tarea, ya estuve anotando, digamos, esto que justo él propone, ahora lo voy a reordenar con estas preguntas, pero eso me permitió desde ayer poder, no sé si no sé si la palabra es doler menos, porque no es justamente eso, sino que como poner la voluntad y el deseo en desarrollar, de saber, así que he escrito bastante, son 3 hojas de todo lo que creo que he generado, sin saber, sin haber visto esto que vemos ahora, de todas de las todos los daños, sí. arrepentimiento y perdón, ¿no? Sí, de todos los daños. Además es que a un nivel emocional ya, incluso después de este nivel intelectual, seremos capaces de tener una especie de matemática emocional de cómo está relacionado todas los actos que hemos hecho, que nos tenemos que arrepentir, cómo están relacionados emocionalmente con cosas que nos hicieron de pequeños. Es increíble. Sí, en uno de los anteriores que pusimos dice, entonces él propone, dice, bueno, me estoy dando cuenta cuando pasa por los ejemplos de la carne y eso, y dice, bueno, ahora estoy dando cuenta de mi nivel de insensibilidad hasta este momento, lo reconozco, bueno, ¿cómo está involucrada mi voluntad? Bueno, y entonces ahí dice él, ese deshacimiento es el que estuve haciendo, y todo este tiempo estuve tratando justamente de que los demás satisfagan mis adicciones, bueno. Y lo que sí reconozco en esto que decís, que bueno, claro, la fuerza de voluntad, dice él, es la voluntad intelectual, no emocional, pero sin embargo en este aspecto te va a servir, dice, porque ese va a ser el principio del proceso y va a generar en tu alma el deseo, aún así con activar el deseo de la voluntad emocional. O sea, ya estoy abriéndome para poder, al plantearme al mínimamente esas preguntas. Así Sí. que bueno, era básicamente lo que respondí. Luego Yo también como esa... voluntad emocional de sentir las adicciones, Sí. de sentir que eso tenemos que verlo también mucho más. Se cuela mucho la fachada. De nuevo está utilizando, digamos, sus mecanismos para otra vez. Marisol, que apenas está pudiendo por los horarios y todo esto y el trabajo. ¿Tú quieres comentar algo, Marisol, de si has visto algunas relaciones que quieras, sin acusar a nadie en concreto, que tengan que quedar en la intimidad, pero últimamente que tú también apuntas cosas? Ya ha habido muchos cambios, ¿no? Pues no, lo que ahorita estaba como asumiendo un poco es mucho la confusión entre lo que hay que perdonar y hay que arrepentirse. Entonces, esa parte quizás necesito seguir como desmenuzando, ¿no? ¿Qué emociones son las que me mantienen como en un ciclo, como atrapada, y sobre todo con respecto a los hijos? Porque a veces, o sea, ya ellos también llegan a una edad en la que pues son responsables. ¿Y qué punto es en el que yo
tengo que estarme arrepintiendo todo el tiempo por los agujeros emocionales de ellos, pero también hay un punto en el que ellos también ya son responsables, ¿no? Entonces, ellos pueden tener ciertos comportamientos que necesariamente yo no tengo que estarme arrepintiendo por ellos. Y si me están doliendo a mí a mí me está doliendo esas malas decisiones, pues más bien es algo ya que va hacia mí. O sea, me refiero a que si no nos volvemos como codependientes, como decía ahorita Clau, con la fachada, ¿no? Ay, sí, pues ahora con estos cambios los estoy usando no para sanarme yo, sino para como una manera de decir, quiero influir, sigo queriendo influir en tu vida para que hagas los cambios necesarios tú, ¿no? Cuando pues ahí estamos quebrantando la ley del libre albedrío, cuando se trata este proceso realmente de algo muy personal y muy interno, pero de nosotros. Sí. Y claro, o sea, va a tener un efecto dominó, pero no estamos buscando nosotros como que el efecto, o sea, casi estamos viendo así pendientes en la ventana, viendo si sucede o no sucede. Y pues creo que no, ahorita por lo que estamos viendo, pues no funciona así. Simple y sencillamente es de corazón, o sea, de corazón soltar a los hijos para hacer nuestro propio proceso. Sí, has conseguido no decirles, como dice Miller, que es otra adicción, no empezar ahí, oye, perdóname, no sé cuántos, no mucho al menos, ¿no? O sea, decir, no ponerte ahí demasiado intelectual, porque esa es la tentación que todos tenemos, ¿no? De ahora, como reconoces tan fácilmente que has hecho cosas con el alma que ni siquiera sabíamos, pero hay que darse cuenta, lo reconoces muy fácil. Entonces la tentación es ir a otra adicción y seguir en ella mucho, ¿no? La adicción sería, voy y le digo a mis hijos, oye, perdonadme, y hago esto, y encima voy y les responsabilizo, más todavía, ¿no? O sea, es no caer mucho en eso, como tampoco Claudia lo ha conseguido, creo que Ana también, o sea, casi no hay demandas, exigencias. Ni expectativas, ¿no? Porque pueden ser que digo, no les exiges, pero sí lo esperas. Y ahí pues donde hay como la libertad de que cada quien viva su propio proceso, ¿no? Ahora, porque sí, o sea, de hecho las pláticas entre nosotros siempre han sido mucho, es que los hijos, y es que, a ver, observo, y como que parece que lo que más nos ha movido para la búsqueda es saber el daño que hemos provocado. O sea, esa parte yo sí la veo mucho en nosotros, yo creo que en todos, ¿no? Como wow, o sea, la he súper cagado, ¿no? Entonces necesito, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a hacerme cargo de esto? ¿Cómo lo voy a limpiar? Vaya, pero es que no está nada fuera, o sea, al final es cómo me siento yo con respecto a eso también, ¿no? Y todo tiene que ver con mis emociones, cómo me siento yo atada al hijo, que estoy esperando algo, que suceda algo en él. Y ahí estamos súper enganchados, creo yo, ¿no? Al final ya tienen una edad ellos también para poder discernir y para poder tener su búsqueda y también para poder respetarlos, porque pues es algo que todos vamos a pasar aquí por el manchurrón, es parte del proceso de estar aquí en este plano, o sea, no hay manera de que te escapes, ¿no? Entonces todos vamos a tener que tener este proceso y si no nosotros mismos creo que nos atoramos. Bueno, es lo que yo estoy viendo ahorita con respecto a experiencias, ahorita con mis hijos, que yo había sentido que todo, no, pues todo va súper bien, ¿no? De repente ahorita, pues parece ser que hay cosas que digo, me siento afectada o dolida por ciertas situaciones que en realidad no tienen que ver ya tanto, o sea, tienen que ver más con mi expectativa, ¿no? Que con la libertad de su propio proceso, que ellos vayan asumiendo y que en lo que yo pueda, pues apoyarlos, pero también es dejarlos en esa libertad de que ellos vayan eligiendo y decidiendo, ¿no? Sí. Y en cuanto a las relaciones estas porque también tienes cosas parecidas con tus padres, a lo mejor los padres de la pareja que fue el padre de tus hijos, que hay cosas que por lo que nos comentaste a veces tienen mucho que ver con todo lo que
creo que más a Claudia y a mí nos afecta con este tema de las relaciones incestuosas simbólicamente, emocionalmente, y no sé si Ana también, pero has logrado ahí sentir más allá de, o sea, gracias a la segunda parte de esta serie pequeña del perdón y el arrepentimiento que está haciendo, en la segunda parte que Claudia lo sintió otra vez mucho, ¿no? O sea, y como nunca antes, o sea, que si te ha venido alguna cosa también emocionalmente. Sí, sí, no con el hijo, o sea, no con el hijo, generalmente como que con mi hijo es como más apartado y no es como que yo, o sea, trate de proyectar todos mis ideales del hombre perfecto en él, ¿no? Simple y sencillamente hay como hasta como más, pues más libertad, como que él pone sus límites y él dice, y me habla lo que me quiere hablar y me dice lo que me quiere decir y yo le hago ver cosas y creo que llevamos, hasta es una buena relación en el sentido de que pues él es muy él, ¿no? Y es respetado. Quizás lo estoy haciendo más con las hijas, con respecto a que podemos compartir cosas de su papá, ¿no? Y como muchas veces si dices, todo mi dolor hacia él, o sea, que yo siento, por ejemplo, que sus actos, ¿no? Por ejemplo, que hace muy evidente que tiene dos novias, ¿no? Y pues a mí esa parte, pues me enoja y es como que le digo, ¿sabes qué? Yo le digo a mis hijas, a mí esto no se me hace correcto, no está correcto esta parte que está haciendo y hablo con él. Pero al final, pues también yo digo, bueno, ella es como que trato como de manifestar esta parte de hacer ver lo que yo siento que no está correcto. Digo, pero bueno, pues tú sabrás, ¿no? Y pero no sé qué tanto, una cosa es lo que dices, lo que expones, y otra cosa lo que estás sintiendo, de lo cual no me estoy haciendo responsable todavía, Claro, porque es un enojo. Yo era, sigo enojo y enganchada. eso que has atraído es de algo de infancia muy profundo, como estamos viendo en todos los casos, algo de infancia que no hemos perdonado porque nadie nos ha dicho con 3 años o menos o 4 años de qué va todo esto. Y tenemos ahí una cosa que no quieres sentir de tu padre, de tu madre, y fíjate qué relaciones atraemos, ¿no? Atraes este marido y luego al final, pues por la propia inercia tienes que hablar de las cosas con tus hijas también incluso se han hecho como radicales feministas algunas, ¿no? Muy pequeñas que son, o sea, cómo empieza a salpicar todo, la ley de la atracción, y al final es increíble porque depende de algo que la madre y el padre no han perdonado en sus respectivas. Exactamente. Quieres ir limpiando por aquí, por allá, platicando por acá y por allá, compartiendo esta parte de la enseñanza por acá y por allá, pero no, o sea, ahorita me estoy dando cuenta que todo es que realmente es en mi sentimiento, o sea, ahí es donde es todo el trabajo, ¿no? Y lo que tú puedas aportar, pero desde otro lugar, o sea, desde otro lugar en donde ya mucho más consciente, pero lo platicas o lo dejas ver, pero muy, muy consciente y muy apropiada del sentimiento que estás teniendo tú porque es tuyo. Y esa parte a lo mejor también es parte de la fachada, ¿no? Quise saber, sí, aquí estoy sintiendo un enojo que no estoy reconociendo y que este es el enojo que me va a llevar justamente a la herida causal, si me permito sentirlo, ¿no? Más que yo estar afuera queriendo arreglar algo, exponer algo o muy delicadamente, ¿no? Sí, como decirlo, siento que aquí hay algo que hablarse porque estas verdades, sí, claro, hay que hablar con la verdad, ¿no? De cómo, sabes que yo no estoy de acuerdo en esto, pero no se queda ahí. O sea, el proceso tiene que ver mucho con el sentimiento, con lo que te está provocando adentro y que hay que sentir, que ¿no? puede haber cosas incluso que a lo mejor las heridas más gordas están en adicciones que ni siquiera vemos, que ni siquiera nos sentimos enfadados y cuando abramos, o sea, cuando desafiemos esas adicciones, de repente a lo mejor es cuando se conecta con cosas que ni nos imaginamos ahora, ¿no? Es un poco lo que quería decir. Exactamente. Que ahora has dicho, no, tengo este enojo y claramente es una adicción, vale, sí, pero incluso fíjate la cantidad de quizá adicciones que hay, que tenemos todos, que ni siquiera estamos ni en el nivel de darnos cuenta. Y que tienen claves a lo mejor, claves del daño.
También algo que me, o sea, aquí como que me saltó un poco fue cuando habla de las exparejas, ¿no? O sea, que dice que obviamente aquí el daño viene desde mucho antes, ¿no? Dice antes de que te encontraras a la pareja, antes de que tuvieras los hijos, o sea, ahí hay un daño y hay un dolor que sentir, ¿no? Antes de... en- y cuando habla de las exparejas, dice como no, más que perdonar a la pareja es como arrepentirte. Esa parte me llama mucho la atención porque dices, bueno, creo, bueno, para mí, así me lo parecía y quizás no, es lo que me estoy dando cuenta que estoy equivocada, es como un baile entre cosas que permites y que te hacen y que tú respondes y haces, y entonces se vuelve como una cadena de cosas que perdonar y que arrepentirte también, pero él cuando dice, no hay, no hay como que perdonar, sino más bien hay que arrepentirnos con las exparejas, porque el daño ya estaba desde antes. Esa parte me llamó la atención, porque si tú dices, bueno, si tengo que aprender a diferenciar mis sentimientos, de saber qué cosas yo hice y qué cosas me hicieron, porque ahí desde ahí estamos súper confundidos, ¿no? Con el tema de papá y mamá, o sea, con tal de no poder asumir el dolor, siento que yo tengo que estarme arrepintiendo de todo. Y pues ahí no, ahí ya hay una distorsión completa, total. Y con la pareja, y entonces a veces yo creo que esa misma distorsión se proyecta a otras relaciones, porque a veces con la pareja digo, no, a ver, aquí, pues sí hay cosas que yo hice y me duele haberlas hecho, pero aquí también hay cosas que yo tendría que perdonarle a mi pareja, ¿no? Por el daño que yo siento, que son sus propias proyecciones de sus propias heridas causales, y aquí hay una mezcolanza. Entonces es como desmenuzar qué hice, o sea, qué hice yo, ¿no? O sea, yo qué hice en esta relación, cómo he dañado y cómo también he permitido que me dañen. Entonces ahí ya me confundí un poco, porque no sé si es el Pero proceso de perdonar, a es como lo dice él, es no la parte perdonas, sino que te arrepientes. tú llegarás cuando vayamos viendo, por eso remarca aquí con mayúsculas y ahora lo leemos, cuando vayamos viendo todas estas cosas, llegaremos a un nivel donde sentiremos, ya no intelectualmente, sentiremos con toda el alma que queremos arrepentirnos de haber atraído a tu marido en un primer lugar, o sea, en un primer momento. Ujú. O sea, eso, fíjate cómo de lejos parece ahora, pero sentir de verdad como una niña pequeña que lo sientes por haberlo atraído, con todas las cosas salvajes que son, y más los hombres en México, ¿no? Son tremendos muchas veces, ¿no? Que tienen fama, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí también, en España, que hay también mucho machismo, pero está peor visto, a lo mejor es de otra manera, se está dentro, no lo sabemos, ¿no? Pero fíjate llegar a ser así tan inocente. O sea, primero está muy bien por lo menos planteárnoslo, de que es posible, porque siquiera nos metemos enredadamente mucho en lo que acabas de comentar, de tú me hiciste, yo te hice, vamos ahí, es como un nivel de perdón y arrepentimiento, vale, pero fijaros que el objetivo está aquí, que es llegar a sentirlo, que la Ujú. pena por haber tenido que atraer a otra alma que no tenía la culpa de nada, igual que ella te ha traído a ti también, que tú no tenías, entre comillas, la culpa de nada, porque es dos significados de culpa que estamos manejando, recordar, Ujú. entonces, o más. Entonces eso, sentir eso, como una, ¿quieres leer esto tú o alguien? Para, y lo vamos viendo, por ejemplo, ahora que ya has sacado esto. Ujú. No sé, y si Ana quiere decir algo que está muy callada, si quiere leer. Yo aprovecho este espacio que hicieron para despedirme, agradecida, Iván. Gracias. Y sí, muchas gracias. La verdad es que es súper interesante y bueno, hay muchísimo para hablar. Ofrezco disculpas y me retiro. Muchas gracias. Después lo escucho completo. Venga, pues, Nos vemos, Clau. y gracias. Gracias. Nos vemos, Clau. Gracias, gracias. Estaba escuchando atentamente, Iván, Marisol. Bueno, mucho. A mí lo que compartimos el domingo, como que
es un quiebre porque empiezo a mirar las experiencias con otro foco, ¿no? Qué bien. Siempre, o al menos hasta este momento, uno como que esto, lo que decía Clau, estamos recibiendo la verdad divina, me arrepiento, pido perdón y ofrezco a los otros la verdad, y nunca yo me planteé, lo dije el domingo, esto de perdonar, de tener que perdonar o de ver de que mis padres me hayan hecho algo, reconocer, porque así como decía AJ ahora, esto lo que le decían ahí, no, mis padres son buenos, siempre fueron buenos. Verlo de la forma que plantea AJ es lo que empiezo a hacer y me cambia totalmente el esquema de lo que venía haciendo, sintiendo, pensando hasta este momento. ¿Y has sentido alivio relacionado con ese cambio un poquito? Sí, y poder asumir, ir a fondo con lo que yo decía, no, sí, siempre esto que dice, siempre lo que planteaba el último caso, mi mamá me solucionaba la vida y yo era feliz con eso y digo qué daño que nos estuvimos haciendo, ¿sí? Por lo que plantea Jota, yo les quiero dar herramientas y que ustedes se sigan manejando, que cuando yo no esté se sigan manejando y no tener que darle respuesta. El daño que uno se hace y que no vi hasta este momento y esto de esperar hacer cosas para los hijos, esperar de los hijos, sí, yo te salvo, yo soy tu madre, yo te salvo. Eso es lo que me estoy viendo y esto que das, que empezás a compartir estas herramientas que dice Jesús, sí, de qué es dónde necesito arrepentirme y dónde necesito perdonar, bueno, empezar a ejercitar el músculo de la voluntad. Pues no sé si Marisol quiere comentarte algo, y yo que no se me olvide, y si no, si puedo ahora, quiero plantearos una cosa. Bueno. Marisol. Adelante, Iván. No, eso justamente, que lo que he observado es eso, que estamos mucho nosotros en el tema de los hijos, todavía la expectativa, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir resolviendo con voluntad y deseo también, ¿no? Sí. Bueno, y una cosa entonces que no es, tampoco es muy anecdótica, o sea, porque todos estamos relacionados aquí un poco por el aborto también, ¿no? Que todos hemos estado metidos en ello. Y es curioso, ¿no? Hasta Claudia ya lo comentó, por eso lo podemos comentar. Clara lo comentó en público, ¿no? Su aborto espontáneo y nosotros incluso no espontáneos. Yo en mi caso instigado, no sé qué, todo eso, porque claro, yo no soy una mujer, pero bueno, pero se nota igual. Entonces, quería comentaroslo porque también conocemos el curso de milagros y en el curso de milagros solo se habla de perdón, solo aparece la palabra equivalente a arrepentimiento, que es repentance, una vez, y aparece un pasaje muy oscuro en inglés. O sea, muy oscuro, no que no se entienda, sino que es así en plan metafísico. Y yo creo, mi hipótesis es que ese curso es una venganza de los abortos, por así decirlo. Es contra Dios, en el sentido de que le hacen la competencia a este discurso sobre las almas, que vemos que lo iba a dar muy claramente Jesús, aunque ha habido canalizaciones anteriores que han hablado del alma también. Pero claro, no es tan práctico y tan así como esto, ¿no? Pero que yo sepa, las pocas que yo, o sea, lo que he visto, que no es para nada mucho, pero bueno, hay materiales muy locos, pero que tienen una cosa del alma, de los que he visto sobre todo cosas muy, muy raras, ¿no? Como lo del orbe y todo esto, pero lo que quería decir es que es una hipótesis muy lógica, porque fijaros lo que pasa con
con un alma abortada. Un alma abortada va a llegar, si tienes suerte, que creo que la mayoría tienen suerte, van a llegar a un sitio donde ya les cuidan y ya son el cuerpo espiritual y el alma. El cuerpo espiritual como vemos, tiene muchos poderes mentales. Se da cuenta enseguida de la ley de la compensación. Como no tiene tanto juego, como vimos en aquellos vídeos sobre la ley de la compensación y el tiempo que nos gustó tanto encontrar, yo creo, que hay que ver más, ¿no? La relación esta de qué bonito el mundo que tenemos, que hay tanto tiempo para darse cuenta de las cosas. Es lógico que el alma empiece así, en un sitio de aprendizaje lento, por así decirlo, dentro de que, bueno, no tenemos comparativa posible porque no sabemos otra cosa, pero lo que nos cuentan es eso, que cuando el cuerpo espiritual ya no tiene el cuerpo físico, pues es muy ágil, incluso en los movimientos cósmicos, como lo podríais llamar, y puede pensar más rápido, todas esas cosas que vimos. Bueno, pero imaginaros, ¿no? Esas almas solo empiezan con algo a perdonar. O sea, es un trauma muy gordo. O sea, su primera experiencia vital es de eso, básicamente. Luego hay más recuerdos, son todos emocionales. En el útero no todo ha sido un desastre, por así decirlo. Pero básicamente eso es lo que cuenta, porque la primera experiencia es física y dentro de que es física es básicamente ese trauma. Entonces, imaginaros la psicología de esas personas. Lógicamente, si esas personas consiguen, esas almas, el plano 6 del amor natural, ascender en condición de amor, es lógico que una o muchas no estén para nada sensibilizadas y no quieran sensibilizarse con el arrepentimiento y tampoco, por lo tanto, con el tema de que hay un Dios que es padre de las otras almas o madre de las otras almas y que por lo tanto hay una deuda, entre comillas, hacia Dios cuando le hacemos algo a las otras almas. No están tan sensibilizados con eso, porque todo lo que han vivido es un gran daño que han conseguido perdonar en esta hipótesis que me estoy haciendo y han elevado la condición hasta la del alma perfecta natural. Y entonces no sé si alguno de esos, o de una condición más baja en amor, no sé, plano 2 o menos, y es un engaño brutal y muy aposta, porque es una especie de violación lo que se hace con las heridas emocionales nuestras. A través de nuestros cuerpos espirituales, cuando te tapan la herida, están ellos gozando de la energía de vivir un alivio, y tú también te estás aliviando, pero no estás haciendo crecer tu alma. En ese sentido es una violación, en vez del cuerpo físico, del cuerpo espiritual. Estoy aventurando así, o sea, esto no es dogma de fe, es una propuesta. Nosotros hemos sido violados, no solo físicamente, que en mi caso, por ejemplo, hubo una especie de eso también, como conté en un vídeo, cuando hubo ese abuso, que creo que solo hubo tocamiento, pero yo me salí del cuerpo y no recuerdo el momento preciso, solo recuerdo de que era como luego he sabido después de un tiempo que realmente alguien que es un espíritu había usado mi cuerpo físico para tener una experiencia. Por eso había consumado, por así decirlo, lo que es el tema ese, y entonces el otro estaba sorprendido, este señor mayor, yo también. Entonces, fijaos, es una violación al nivel físico. Nosotros estamos muy sensibilizados, pero creo que este curso de milagros y muchos materiales Nueva Era son violaciones a nivel del cuerpo espiritual, que también es un cuerpo, como hemos visto, igual, pero más potente en cosas. Entonces, esa es la hipótesis que quiero plantear antes de que se me olvide, de que esa persona o personas o grupos extraterrestres, quizá muchos de ellos se crean extraterrestres porque quieren olvidarse, como vimos en otro vídeo, una propuesta que vimos, ¿no? Quieren olvidarse, lógicamente, de la primera vida, que es física, y luego la continuidad de su vida, porque en realidad es un continuo, pues ya es como, bueno, siempre han estado en el mundo espiritual, es como si lo físico no existiera. Entonces, lógicamente, también es misterioso a lo mejor para ellos, y ese misterio se nos viene en la imagen de los extraterrestres, lo vivimos nosotros desde este lado. Ellos les gusta también pasarse por extraterrestres, engañarse y engañar para no ver ese trauma. Otra vez es una adicción. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Como que el hecho sintomático de que el curso de milagros solo hable de perdón, que vale, es muy importante, pero nada de arrepentimiento, tendría que ver con quizá eso, que está dado por alguien que le quiere hacer esa jugarreta a Dios, por así decirlo, de no contar a sus almas del todo la película
y preparar una especie de competencia con Jesús, que no pasa nada, que no hay ningún desastre, nadie va a morir, pero bueno, si a lo mejor se va a alargar muchos millones de años la posibilidad de recibir amor divino, luego si es que se cierra otra vez, no sé qué, pero esa es la propuesta. ¿Se me oye? Sí. Sí. De hecho, estudiando el curso siempre era la parte de el perdón a los demás y el perdón a uno mismo, ¿no? Pero pues estamos viendo que va en vías y son procesamientos diferentes, que no existe algo como el perdón a mí mismo, Bueno, fíjate que porque no se procesa de esa manera, se procesa de otra manera. Sí, pero lo vamos a repasar, pero a mí me ha sorprendido también que lo vas a ver más, ya verás, a ver si lo miramos mucho, porque en los anteriores sí que he hablado de un perdón a mí mismo por las cosas que me han enseñado a hacerme desde muy pequeñito, y yo he tragado con eso y ¡bumba! Me las he hecho. Todo eso sí que hay un matiz que yo a mí me ha sorprendido, y a ver si lo hablamos mucho eso, el matiz ese de perdonar a mí mismo, pero sigue, perdona. Ajá, o sea, me refiero perdonarme a mí mismo, a lo mejor ahí, como dices, puede ser por las cosas que me he hecho a mí o que he permitido hacia mi persona, pero se hablaba del perdón a mí mismo por las cosas que he cometido a otros. Y es que es muy sutil, o sea, como él dice, es que se pueden pasar años en este ciclo de entender que estás perdonando algo de lo que tienes que arrepentirte y que en lugar de arrepentirte estás perdonando y ahí puedes estar confundido. Entonces sí es un tema a examinar ampliamente, ¿no? Porque justamente es, bueno, tengo la voluntad, pero ¿dónde estoy atorada? O sea, ¿dónde estoy atorada que tengo la voluntad de sanarme, de liberarme, pero no lo estoy haciendo bien, evidentemente, porque si no, ya no me sentiría como me siento, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con que toda la gente que estamos en esta búsqueda, el curso o en otros lugares, pues tenemos como la voluntad de querer liberarnos, pero no hemos encontrado, o sea, como el mecanismo, como lo explica aquí y lo desmenuza perfectamente y es súper claro, ¿Te das de cuenta estarnos... que la clave es la verdad? Porque él lo ha dicho hoy, la clave es que tenéis que daros cuenta realmente de cuáles Claro. son las cosas. O sea, la verdad era el factor que por eso tampoco aparece muy claramente en muchos materiales nueva era. Es una palabra que se ve mal junto con la de ley muchas veces. Uh-huh. Sí, eso. De cuéntate tu verdad personal, pero cuéntatela, o sea, no quieras taparla, ¿no? Y para que realmente puedas procesarlo, como dice, quítate las espinas, porque tú quieres como sentir que no, yo debo de tener las espinas y como esta parte de sacrificio, pues ¿dónde está ahí el amor, no? Entonces esa parte, como dices, la verdad y el amor van súper relacionados en la enseñanza. Y eso es lo que no estamos acostumbrados a vivir en la verdad y contarnos la verdad e ir desmenuzándola, ¿no? Pero bueno, pues ya lo vimos aquí, tiene todo el proceso, empieza ahí, en la relación con papá y con mamá, y digo, nos guste o no, así es. Así que hay que explorarlo y luego a mí es te digo, lo que me pasa y siento que es como esta flecha, este puente que une entre la relación como hija y la relación como madre también, ¿no? Todo esto que se proyecta allá y tiene que ver con estos procesamientos de una cosa la perdono y de la otra me arrepiento, porque de la otra yo soy la que provoca el daño en los hijos. Y esa parte es la que está un poco como, o sea, como medio distorsionada, ¿no? Pero sí, o sea, como dicen, en la medida en que yo pueda, en la medida que yo pueda perdonar, podré arrepentirme también. O Y esta sea, discusión te estás dando cuenta ya de que tiene que ver con ese tipo de creencias que vimos en el vídeo de Lois. ¿Tú te acuerdas de ese? De la verdad personal de Lois. No sé si pudiste verlo, donde... Sí, dijiste que era muy esclarecedor, que termina un poco... sí, claro. Y luego nos pasamos otra hora con Claudia y Ana ahí leyéndolo a fondo, porque es muy gracioso. Bueno, gracioso, siempre digo lo mismo, pero el tema ese de que tenía que sentir
que no había conseguido esas cosas de su madre. Exactamente. Ella sentía que la culpa de no haberlas conseguido es suya. O sea, nosotros estamos muy programados por los padres, y los padres no saben ni que lo están haciendo, programados para creer que somos responsables de sus emociones. Somos los culpables de que se sientan de una manera. Y al final somos los culpables de comportarnos de X maneras. Interiorizamos niveles enormes de esa culpa, que no es la culpa de la que hablamos muchas veces aquí, porque son atribuciones de faltas técnicamente en el alma, ¿no? Ahí sí que puedes hablar de culpa. A ver, ¿quién tiene la culpa realmente? O sea, en el alma de quién estaba esta herida que luego se pasó para allá. Eso es la verdadera culpa. Okay. Vale, entonces esta mujer, Lois, ya mayor, que tenía también estos problemas, estaba ahí todo contraída, y se descubre un poco de por qué, que es ese tema de que, vale, estamos viviendo todo el rato en no he conseguido esto de mi madre y estoy enfadada, pero es que no he sentido ni siquiera que no lo he conseguido. Siente eso como una niña pequeña, no has conseguido que... Entonces te lo sacaba ese tema, esto te lo sacaba porque esa relación, cuando está turbia, quizá tiene mucho que ver siempre con ese tipo de creencias, ¿no? Que hay de, ay, la culpa la tengo yo, de cosas que no. Entonces, ¿qué te estarías haciendo ahí, no? Te pregunto, ¿te estás intentando, a lo mejor después de esa culpa ya no solo te estás culpando, sino que luego te estás haciendo un lío enorme porque te estás perdonando a ti misma? O sea, se monta un lío, que es lo que has dicho, que es que está muy, muy, muy distorsionado. Así es. Sí, yo creo que te digo, la escritura como que ahí puede ayudar para ver qué estoy sintiendo y a dónde me lleva este sentimiento, y a lo mejor te puede llevar un recuerdo y a dónde me lleva ese recuerdo. Como dice, y que realmente,